Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros un vídeo que me habéis pedido desde hace bastante tiempo. Sabéis que últimamente me estoy aficionando mucho a comprar pigmentos y sois muchas personas las que me decís que a lo mejor estáis empezando en esto o que ya lleváis bastante tiempo y que no sois capaces a pillarle el punto a los pigmentos, no sabéis cómo aplicarlo ni con qué aplicarlo para que no se os caiga por la cara. Entonces, bueno, vengo a haceros un review de cómo me los aplico yo, ¿vale? Os voy a decir los productos que yo utilizo, depende del día o depende del pigmento. Os voy a explicar un poco cómo me lo aplico yo, cuáles son los pasos que sigo y os voy a hacer después unos swatches en la mano para que lo veáis mejor. Así que nada, que si queréis saber cómo lo hago, quedaros a ver. Bueno, pues yo en concreto he cogido un pigmento que es el que llevo hoy, que es de Femme Fatale Cosmetics, que por si no habéis visto el vídeo de compras os lo dejaré por aquí. Y bueno, he escogido este más que nada porque es un pigmento que tiene diferente tono, tiene destellitos y para lo que os voy a explicar quiero más un pigmento tipo este, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicaros un poco que la aplicación de los pigmentos, sabéis que un pigmento es una sombra en polvo, una sombra que es, para mi forma de ver, y muchas me lo habéis dicho, los pigmentos no tienen nada que ver con las sombras. Hay pigmentos que son como si machacaseis una sombra normal, pero la mayor parte de los pigmentos son sombras en polvo muy especiales que a lo mejor no encontráis ninguna sombra compacta que tenga las características de un pigmento. Porque no tenga la misma intensidad, porque no tenga a lo mejor ese reflejo que puede tener un pigmento, que hay marcas que sí que lo hacen, pero hay otras que no, y por eso me aficiono últimamente tanto a los pigmentos, porque encuentro tonos que no encuentro en una sombra compacta normal. Entonces, bueno, a mí por lo menos me encantan los pigmentos porque me parecen unas sombras increíbles que depende de con qué la utilicéis podéis sacarle el máximo partido o podéis modularlo como vosotras queráis. Yo hoy, por ejemplo, ya os digo que llevo uno de Femme Fatale, que es el Desecration, que os lo enseñé en el haul. Y bueno, es un pigmento que tiene una base morada o violeta, no sé bien deciros el tono, es como una base violeta con cierto toque grisáceo y después tiene unos pequeños destellitos verdes que hacen que depende de qué tipo de sombra en crema pongáis debajo, os da un efecto u otro. Yo hoy, por ejemplo, llevo de base una sombra de estas en barra de Kiko en tono morado. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues hace que el pigmento tenga ese reflejo verde, que al fin y al cabo es como se ve, y depende de cómo lo veáis se ve más morado o más verde, pero con esto lo que hago es usar esa base de este tono, del tono moradito que tiene, pero que se incrementen los reflejillos verdes. Os lo voy a enseñar de cerca para que veáis a lo que me refiero. Bueno, como veis, el pigmento lo llevo en el primer... lo llevo hacia más o menos hasta la mitad del párpado móvil, ¿vale? No sé cómo se verá, pero creo que aquí se puede ver que la base, por llevar la sombra en crema esta moradita que os digo, creo que depende de cómo le dé la luz, creo que se ve un poquitillo morado, pero se ven muchos esos reflejos verdes que tiene. No sé si se puede comprobar. Pero bueno, ya os digo que yo, por ejemplo, llevo esta sombra en crema debajo. Y lo que hice fue aplicarme a toquecitos este pigmento. La manera de aplicarlo, yo por ejemplo utilizo de prebase estas dos cosas. Utilizo o la Shadow Insurance de Too Faced, que no tiene color, es una prebase totalmente transparente y que ayuda a que las sombras se fijen. Pero yo sobre todo lo que utilizo es el Paint Pot Painterly de MAC, que es una sombra en crema en tono piel y que me encanta porque me ayuda a disimular las venitas del párpado, ¿vale? Entonces me gusta mucho porque así me queda el párpado totalmente liso, totalmente el color piel que tengo, y las venitas las disminuye, las disimula súper bien. Entonces utilizo de prebase esas dos cosas. ¿Qué pasa? Que por ejemplo podéis aplicar el pigmento sobre una de las prebases, da igual cualquiera, ¿vale? La podéis aplicar tranquilamente, pero la podéis aplicar con el pincel tal cual. Yo para aplicar pigmentos utilizo estos dos tipos de pinceles, ¿vale? El de lengua de gato de toda la vida,
Este es del Mercadona, que sabéis que, bueno, es con el que lo utilicé hoy, por ejemplo. Es una brocha planita, ¿vale? Y con las cerdas flexibles, pero que no se abren, ¿vale? Es bastante rígida. Me gusta mucho. Y también utilizo esta brochita de aquí, que es de pelo de pony de Mercadona, pero es más finita, es más delgadita y tiene los pelitos más sueltos. Pero yo lo que hago para aplicar los pigmentos, hay mucha gente que empieza a aplicar los pigmentos en seco y empiezan a arrastrar el color. Yo lo que hago con los pigmentos nunca arrastro el color, porque lo que hacéis es llevaros lo bonito del pigmento. Si a lo mejor utilizáis el que yo he utilizado hoy y lo aplicáis arrastrándolo, lo que vais a hacer es que los destellitos verdes que hacen tan bonito el pigmento os los carguéis. Solamente os quede la base morada. Por ejemplo, creo que a estas alturas ya os tendré colgado el look con el pigmento Purgatory de Firinae, que también os lo dejaré por aquí en el caso de que ya os haya subido el vídeo. Si ese pigmento que tiene una base negra con destellitos rojos, lo que hago es aplicarlo arrastrándolo, lo que voy a hacer es que me va a quedar la base negra, pero los destellitos rojos que hacen que ese pigmento sea lo especial que es, me los voy a cargar. Entonces yo lo que hago es eso, aplicarlo a toquecitos, presionando, ¿vale? Presionando, pero sin arrastrar. No os preocupéis porque no os van a hacer pliegues, por mucho que a lo mejor concentréis el color en un sitio, porque después vosotras lo que tendríais que hacer es difuminar lo que es el corte del pliegue, ¿vale? Con una brocha de difuminar normal. Pero en el párpado móvil podéis tener toda la tranquilidad del mundo de aplicarlo presionando y sin arrastrar, ¿vale? Presionando rápido, presionando lento y presionando bastante, como queráis. Hombre, tampoco os vayáis a sacar un ojo, pero bueno, apretando un poquitito para ir depositando el producto ahí, ¿vale? Entonces, bueno, yo es como lo hago. Si lo queréis aplicar en seco, yo os aconsejaría que si queréis aplicar algún pigmento en seco, que no tenga destellos. Aunque de todas maneras yo los pigmentos no los aplicaría en seco nunca. Lo que sí haría es eso, utilizar tanto prebases como sombras en crema para ayudar a incrementar ese color, si no queréis a lo mejor mojar el pincel. Yo lo que hago la mayoría de las veces, ¿vale? Que esto es muchas de vosotras me lo habéis preguntado porque no lo entendéis, es por qué humedecemos los pinceles a la hora de aplicar pigmentos. Bueno, yo por ejemplo tengo el agua de avena de Mercadona, que es la antigua, ahora el formato es diferente pero es exactamente igual. Al fin y al cabo lo que tiene es agua normal con glicerina y cosas así, ¿vale? Alcohol y esas cosas. Yo, por ejemplo, lo que hago a la hora de aplicar pigmentos que son así de especiales, utilizo la aplicación de aplicarlos en mojado, lo que hago es aplicarlos o con agua de avena o con agua normal, o utilizar, por ejemplo, el Mixing Solution de Kiko o el Mixing Medium de MAC o el Duraline de Inglot, para el caso patatas, ¿vale? Pero bueno, esta es la opción económica. Es un producto que ha sacado Kiko, que creo que cuesta 3,90 €, no me hagáis mucho caso, pero de 5 € no sube. Es un producto que tiene 50 mililitros, se utiliza súper poco producto y es un producto que está hecho para aplicar pigmentos, ¿vale? Es un producto que no tiene color ni nada por el estilo, es como si fuera agua, pero tiene cierta fórmula que te ayuda a aplicar los pigmentos y que duren más, que tengan más intensidad, y no es lo mismo que el agua de avena o el agua normal, ¿vale? Tiene más, no sé cómo deciros, tiene como más potencia a la hora de aplicar los pigmentos. Este producto, por ejemplo, también lo podéis utilizar con sombras que no pigmenten mucho. Ya os enseñé en un vídeo que no me acuerdo cuál era, creo que era en uno de Amor-Odio, no me acuerdo. Os utilicé este producto para revivir una sombra que tenía de Essence que no me pigmenta prácticamente nada, y pudisteis comprobar que en seco la sombra no pigmentaba prácticamente nada y con esto se notaba mucha más intensidad, ¿vale? Entonces lo recomiendo sin duda alguna. Yo, por ejemplo, tengo este botecito y quiero comprarme otro, que todavía no he visto la oportunidad de comprármelo, pero es que lo utilizo bastante y es que lo tengo por donde empieza la etiqueta. O sea que con una gotita, porque viene en formato gotero, con una gotita que le apliquéis al pincel, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando voy a aplicar los pigmentos en mojado, lo que hago es coger el pincel de esta manera y con
este producto solamente volcarlo, echar un par de gotitas en los pelitos y después coger el pigmento y aplicármelo, como os he dicho, a toques, ¿vale? Si no queréis utilizar este producto y queréis utilizar agua o queréis utilizar el agua de avena, yo lo que hago es simplemente con el agua de avena, ya que tiene pulverizador, lo que hago es poner el pincel delante y pulverizar un par de veces, ¿vale? Hasta que las púas o los pelitos se queden mojaditos. Cojo el producto y me lo aplico. ¿Qué pasa? Que a lo mejor me decís, sí, pero coges el producto y mojas el resto del producto. No, yo por ejemplo, si es un pigmento como este botecito, lo que hago es desenroscar la tapa y echar un poquitito de producto sobre la tapa, ¿vale? No, bueno, ya me lo visteis en el look Purgatory, ya os lo dije. Y es lo único que hago, echo muy poquitito y voy cogiendo de la tapa con el pincel mojado. ¿Que no queréis utilizar esta forma de aplicarlos porque no queréis mojar los pinceles o lo que sea? Yo os recomiendo que tiréis por alguna de estas opciones. No tengo, por ejemplo, el Eyeshadow Helper de Line Crime, o por ejemplo la prebase de sombras de Essence, esta nueva que sacaron para los pigmentos, que es de la gama Color Arts o algo así, pero tenéis el Glitter Glue de Too Faced, que por mucho que cueste 16 euros es una maravilla, porque es una maravilla y dura muchísimo. Ya veis todos los swatches que os hice de Firinae, de Femme Fatale y de todos los pigmentos que yo os iba enseñando. Me he hecho swatches dos veces, uno para hacer las fotos y otro para cuando os hago los vídeos. Y todavía tengo muchísimo producto, tiene 11 gramos y lo he estado utilizando también mucho para aplicar los pigmentos. Con muy poquita cantidad, porque es muy poquita, una gotita de nada, que también lo veréis en el look Purgatory. Tenéis para todo el párpado. O también tenéis la opción del pegamentillo de Sephora, que yo me lo compré, fue una de las primeras cosas que me compré cuando me compré un pigmento. Es una base que viene tal que así, no tiene color porque no tiene color. Y es un pegamento normal y corriente que no sé deciros ahora el precio, pero bueno, yo me lo compré en oferta, creo que fueron 3 euros y algo lo que me costó más o menos, ¿vale? Entonces os recomiendo alguna de estas opciones. También podéis utilizar el pegamento de pestañas postizas, pero tenéis que utilizar muy poca cantidad, ¿vale? Obviamente. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no sabe utilizar tampoco estos productos porque se echan mucha cantidad en el párpado y después se les queda como pliegue. Ya os digo que tenéis que echar muy poca cantidad. Yo lo único que hago es abrirlo, apretar un poquitito y nada más que con una gotita que salga lo voy aplicando en el párpado y voy arrastrando, ¿vale? Aunque llevéis una sombra base debajo, no os lo vais a cargar del todo, os va a disminuir un poquitito el tono de la base, pero después con el tono que vayáis a poner encima se va a incrementar mucho. Yo por ejemplo lo que más utilizo para aplicar los pigmentos son estos dos productos, tanto el Mixing Solution de Kiko como el Glitter Glue de Too Faced. Si es un pigmento que quiero que tenga bastante intensidad, ¿vale? Utilizo cualquier cosa de estas. Si quiero que tenga una intensidad normal, ya os digo que pongo o una sombra en crema debajo, ¿vale? Como la que llevo hoy, por ejemplo, de Kiko, o un Jumbo de NYX, que para el caso es lo mismo, ¿vale? Solo que de diferente marca. Entonces yo es lo que hago. Y ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo quedan los productos con las diferentes cosas, ¿vale? Bueno, aquí veis los dos primeros swatches. El swatch de abajo es en seco. Ya veis que los reflejos verdes no se ven un montón. Y sobre este swatch está con la Shadow Insurance de Too Faced. Ya veis que los reflejos verdes se incrementan, pero no es un pigmento que tenga un tono súper impactante. Con el agua de avena queda como más recogidita la sombra, no queda tan desperdigada como con la prebase, como podéis ver aquí. Bueno, ahora paso a aplicarla con el Mixing Solution, ¿vale? Lo único que hago es, como antes, cojo el pincel, vuelco un poquitito el Mixing Solution, mojo la puntita del pincel un poquitito. Aquí lo tenéis. ¿Qué pasa? Que este producto, al ser una solución que reaviva mucho los pigmentos, ya veis que el tono moradito de la base no se nota tanto como en las demás, ¿vale? Ya lo veis que se nota mucho más verde en esta que en las otras. Y si lo ponéis,
si lo ponéis de otra manera, se ve muchísimo más intensa la base con el Mixing Solution que con el resto de los productos. Bueno, y por último voy a aplicarlo con el Glitter Glue de Too Faced, que yo es lo que más utilizo para este tipo de pigmentos. Ya veis que es muy poco producto, que prácticamente no he echado nada. Y aquí lo podéis ver, lo he aplicado con el dedo, ¿vale? Estos demás han sido con pincel, pero este lo he aplicado con el dedo. Y ya veis que los reflejos verdes se avivan más que en ningún otro, ¿vale? Entonces, si queréis utilizar un producto que reavive muchísimo el pigmento, porque queráis que el pigmento se note más el reflejo que tiene que la base, con el Glitter Glue es la mejor opción que tenéis. Así que aquí veis todos los swatches, aquí lo tenéis en seco, con la Shadow Insurance de Too Faced o cualquier prebase. Con el agua de avena de Mercadona, con el Mixing Solution de Kiko y con el Glitter Glue de Too Faced. Ya veis que el tono, los dos mejores productos que lo podéis utilizar es con el Mixing Solution de Kiko y con el Glitter Glue de Too Faced. Ahí lo veis. Y bueno, pues creo que es una buena manera de enseñaros los métodos que yo utilizo para aplicar estos productos. Os iba a enseñar también cómo queda sobre una sombra en crema, pero sobre una sombra en crema os va a quedar prácticamente igual que la Shadow Insurance de Too Faced, pero con quedar más intenso o menos los reflejos depende del tono que pongáis de base. Por ejemplo, habéis visto que en el look Purgatory yo utilicé, para que los reflejos del pigmento esos rojos se notasen más, utilicé un lápiz de Kiko en un tono cobrizo. Entonces, de esa manera lo que voy a hacer es incrementar más el tono cobrizo del pigmento. ¿Que quiero incrementarlo menos? ¿O que lo quiero hacer como más negro? Utilizo una sombra en crema negra y entonces me va a quedar más oscuro y más de otra manera. Pero yo quería que quedase más cobrizo y por eso utilicé el tono cobrizo de base. Entonces, bueno, estas son las maneras que yo utilizo para aplicar los pigmentos. No sé si, espero que os hayáis enterado bien de los productos que yo utilizo. El Glitter Glue, muchas me decís, es que vale, sí es muy bueno, pero es que es caro. Pero daros cuenta que este producto os puede durar la vida, porque ya os digo que tenéis que utilizar muy poco producto, ya lo habéis visto, y yo con todos los swatches que os llevo haciendo, que son encima swatches dobles, porque ya os digo que os lo hago para las fotos y para el vídeo, y después para maquillarme yo, pues imaginaros lo muchísimo que dura. Y ya os digo que es que está, vamos, pero es que queda muchísimo producto todavía, ¿vale? No tengo ni que espachurrarlo para que salga ni nada, porque tiene muchísimo producto aún. Entonces, bueno, yo lo recomiendo sin duda, a pesar de que cuesta 16 euros, pero daros cuenta que os va a servir para mucho y que es una muy buena prebase para aplicar este tipo de pigmentos y poder sacarle el máximo partido a ellos. Una de las dudas que me planteáis también muchas veces al verme utilizar pigmentos es que si utilizando el Glitter Glue tenéis que mojar el pincel. Yo, por ejemplo, no lo hago porque es tontería. Vamos a ver, el Glitter Glue os va a dar ese tono que vosotras queréis, entonces es tontería mojar el pincel. Simplemente coger el producto con el pincel en seco y aplicarlo a toques. Por mucho que lo utilicéis mojado, que lo utilicéis seco o que lo utilicéis con el Glitter Glue, no arrastréis nunca el pincel, porque si no ya os digo que os vais a cargar la mayor parte del tono. Entonces simplemente la clave es esa, utilizar una buena prebase y aplicarlo a toques, ¿vale? Nada de arrastrar. Es lo que digo siempre y es de la manera que sacáis el máximo partido a los pigmentos. Y bueno, pues nada más, espero que os hayáis enterado bien de todo lo que he dicho, porque tampoco es que sepa exactamente cómo explicarlo todo. Lo he hecho de la manera que mejor he podido. Y yo así lo entiendo bastante bien, así que espero que vosotras también. Si os surge alguna duda, no tengáis el más mínimo reparo en decírmelo en la cajita de comentarios. Yo os contesto todos, ya lo sabéis. Y que si tenéis alguna duda más sobre los pigmentos, me lo pongáis también en la cajita de comentarios, que yo os responderé a todo lo que pueda y lo que sepa. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado, como siempre, manita hacia arriba. Espero todos vuestros comentarios por aquí debajo, espero que os haya gustado este vídeo que tantísimo me habéis pedido y que lo siento por no haberlo traído antes. Pero ahora que voy a empezar a hacer looks en serie de los pigmentos de Femme Fatale y de Firinae,
pues necesitaba haceros este vídeo para que lo entendieseis mejor todo y que le saquéis el máximo partido a los pigmentos que hayáis comprado de Firinae, a los que os haya tentado o a los que os haya tentado de Femme Fatale. Y nada, eso, que espero que os haya gustado, que espero que os sigáis suscribiendo. Por aquí arriba tenéis la pestañita de suscribiros por si acaso no estáis suscritos ya o suscritas. Muchísimas gracias por verme y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao.